Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo sigo con mucho trabajo, por eso no estoy subiendo videos, ya supongo que pasará en algún momento y volverá toda la normalidad. En este video les quiero traer un mod que me encantó, se llama The Wolf Extraction Quest y lo que hace es justamente lo que dice su nombre, nos da una quest de extracción, o sea, nos da un final para la partida. Así como en Minecraft cuando nosotros jugamos nos aburrimos, entonces buscamos los objetos, creamos el portal, vamos a pelear con el dragón, lo matamos y termina la partida. Bueno, esto es algo igual. Acá tenemos dos formas de jugarlo. Tenemos la forma simple y ahora hace poco agregaron la forma, se llama Extended Quest Mode. En la forma simple nosotros tenemos que conseguir un walkie-talkie militar y una vez que nosotros tenemos el walkie-talkie militar nos va a indicar dónde es el punto de extracción y a cuánta distancia estamos de él. Una vez que tenemos el walkie-talkie debemos ir hasta ese punto de extracción con el walkie-talkie para iniciar el evento de extracción. Que el evento de extracción es más un evento de helicóptero pero con un poquitito más de zombies porque van a aparecer zombies nuevos. Pero sigue siendo un evento de helicóptero que va a llamar a todos los zombies a la redonda. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sobrevivir el tiempo que indica hasta que llegue el helicóptero. La otra versión sería la versión extendida, que es esta de acá. Si nosotros marcamos acá, marcamos la quest extendida, esto cambia. Ya además de encontrar el walkie-talkie militar, lo que tenemos que hacer es también crear una antena. Entonces ahora ya no estamos hablando solamente de encontrar una antena, sino que estamos hablando que tenemos que levelear, por ejemplo, los niveles de electrónica a nivel 3 y los niveles de metalistería a nivel 2 para poder crear la antena. Y además de encontrar todos los materiales que ven ahí en pantalla, que no son complicados de conseguir. Y por supuesto todo esto se puede todavía complicar más, el evento del helicóptero, si cambiamos los niveles de rareza de loot. Y por supuesto lo que es la población de zombies. Todo lo podemos incluso, para los que quieran más desafío, combinar más. Una vez que nosotros creamos la antena, ahí vamos a poder elegir la zona en la que queremos que aparezca el helicóptero de extracción. Estas son las zonas que el creador puso hasta ahora. Yo estoy seguro que va a ir actualizando esta lista porque lo viene haciendo, viene agregando zonas nuevas. Si no, arriba tenemos que sea completamente aleatorio. Y una vez que llegamos a la zona se vuelve a repetir todo lo mismo. Llegamos con una vez que marcamos la zona y la elegimos, debemos ir a ese lugar y activar lo que es el evento de extracción. Para configurarlo es muy simple. La primera opción es cuánto tiempo tenemos para llamar al helicóptero. Si yo acá pongo 10 días, si pasan más de 10 días ya no puedo iniciar más lo que es la quest de extracción. Entonces es como para ponerle un tiempo límite. La segunda opción es cuánto tiempo dura el evento de extracción. Se recomiendan de 3 a 4 horas si están jugando con mucha población y le suben el multiplicador. Yo les aconsejaría que la bajen a 2, pero 3 horas está bien. Recuerden que esto es un evento de helicóptero, así que no solo van a aparecer zombies nuevos, sino que también van a llamar a todos los zombies que estén a la redonda. Así que antes de iniciar el evento de extracción, les aconsejo que limpien la zona. Después tenemos el multiplicador, qué tan difícil queremos que se haga el evento. Después tenemos los días que hay que esperar para que se active. ¿Qué quiere decir esto? Para que se active el llamado, ¿no? Si yo pongo 5 días acá y al segundo día encuentro el walkie-talkie militar, no voy a poder llamar al helicóptero hasta por lo menos que pasen 5 días. Después del quinto día yo lo voy a poder llamar. Después tenemos la opción de iniciar con todos los objetos necesarios para la extracción. Ya sea el walkie-talkie en el modo simple, y no lo he probado en la versión extendida. Y bueno, tenemos la versión extendida, ¿no? Estas son las zonas de extracción
Pueden ser random o podemos elegir, estas son las que hay hasta ahora, que puso el creador. O podemos decir que sea random en todos los lugares, solo random en Louisville o random pero fuera de Louisville. Y luego tenemos el modo confinado. Lo que hace el modo confinado es que nosotros no nos podemos alejar más de 30 metros del punto de extracción. Si nosotros nos alejamos, el tiempo se va a detener y vamos a tener que volver a ir hasta el punto de extracción y volver a activar el llamado al helicóptero y volver a esperar las 3 horas en el caso de que así lo hayamos configurado. Esto es algo que se los recomiendo porque si no realmente no hay ningún tipo de dificultad. Si no activamos el modo confinado, simplemente vas a la zona corriendo, activas el helicóptero, te vas corriendo de la zona, te llevas a todos los zombies, das una gran vuelta por alguna casa o alguna calle y cuando volvés te subís al helicóptero y se acabó. Literalmente no hay dificultad. En cambio el modo confinado nos obliga a quedarnos en esa zona, a pelear, a escapar, lo que sea. Así que llévense muchas balas si es que juegan con muchos zombies. Y nada más, se configura así de fácil. Recuerden que si no eligen mundo abierto, el mod de forma default viene sin restricción de tiempos y con la duración de 3 horas el evento del helicóptero. Algo que quiero hacer al final de los videos es empezar a darle voces a ustedes. Así que voy a empezar a poner comentarios o preguntas que me hagan en los videos. En este caso le toca a Samantha Obando 582. Samantha me pregunta: ¿puedes jugar Roblox? Y esto creo que yo ya se lo comenté a ella. No es un juego que a mí me llame la atención por el hecho de ser como minijuegos aislados. Lo vi mucho, no me llamó la atención. No sé, ¿será que soy yo que no le puedo encontrar la diversión? Yo suelo jugar a todo tipo de juegos. Calculo que hoy en día no puedo jugar o a los MOBAs o shooters que sean, nada que sea de partida, de arrancar, jugar, ganar y que arranque la siguiente partida. Tiene que haber todo lo que sea single player o de un jugador a mí y que tenga una historia, seguramente yo lo juegue. Así que no te desalientes, Samantha. Ya vamos a jugar a algo que a vos te guste. Desde acá, desde EAM X Games, te mando un abrazo grande para vos y tu familia. Y al resto de las personas les digo, dejen su comentario, su pregunta abajo, que al final de los videos voy a elegir una y la vamos a mostrar en pantalla y la vamos a contestar. De nuevo les pido 1000 disculpas que estoy desaparecido, pero bueno, estoy con muchísimo trabajo, ya pasará. Así son las cosas, las vueltas de la vida. Les mando un abrazo grande a todos. Yo soy Apoucio y hasta pronto.